Bueno, para conmemorar los 300 años de la fundación de Calabozo, quisiera señalar algunos de los aspectos en esta pequeña charla de 12 minutos que permitieron el desarrollo de Calabozo. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el proceso de las misiones en Venezuela es distinto a los que se desarrollaron en otras regiones, como es el caso de los jesuitas en las zonas del oriente de Bolivia, de Paraguay, etcétera. En esas misiones se caracterizaba el que los jesuitas desarrollaban las mismas con pueblos de misión sin contacto con españoles, fuera del contacto con los españoles. Sin embargo, lo singular del modelo que se desarrolla por los capuchinos en Venezuela es que junto con los pueblos de misiones propiamente dichos, están anejos a ello un pueblo llamada Villa de Españoles, que tenía como objetivo fundamental cohesionar ese territorio y servir para que evitar que se disolvieran los pueblos de misiones. Esa política de los capuchinos en Venezuela se va a desarrollar en todo el conjunto de lo que fue desde 1777 la Capitanía General de Venezuela, pero antes de eso eran tres gobernaciones independientes y el caso más importante y singular fue el de San Carlos Cojedes en 1676 como pueblo de españoles junto con las misiones en torno a lo que hoy es el estado Cojedes. El éxito de esa misión llevó a que los capuchinos desarrollaran ese modelo en otras zonas de Venezuela, en una más dificultosa que es Guayana, donde se fundó el pueblo de la Villa de Upata, la Villa de Españoles, pero en Guayana el desarrollo se ralentizó porque la presión de otras potencias que tenían intereses políticos en la región y habían ocupado parte del territorio de la Guayana, como son los holandeses, los ingleses y los franceses, lo retrasó. Otro caso singular fue muy paralelo en las fechas al caso de la villa de Calabozo, fue el caso de la villa de Rosario de Perijá, en la zona de Maracaibo, en la serranía de Perijá, solo que lo singular de esta es que se hizo con 100 familias canarias, pero que fueron trasladadas desde las islas por el fundador de ese pueblo, Juan Chourio, un tratante de esclavos de origen francés, que después lo hereda su sobrino Manuel García de la Sena, convertido en el Marqués de Perijá. Es por tanto un régimen señorial. Este régimen señorial solo se dio en ese caso junto con el de Villa de Cura, con la familia Bolívar, en el caso venezolano. Por lo tanto, a cambio del señorío y el control jurisdiccional por parte del señor, él se encargaba de llevar esas 100 familias con ese objetivo de favorecer la formación de un pueblo de españoles junto a la serranía de Perijá, donde existían comunidades de indios motilones, con el objetivo de los capuchinos de evangelizarlos e incorporarlos al modelo español. El éxito de San Carlos Cojedes fue particularmente significativo, puesto que gracias a que en la región de los llanos habían ríos que podían canalizar su salida hacia el mar, hacia colonias extranjeras, pequeñas islas que habían sido ocupadas por los holandeses, por los ingleses, por los franceses, se desarrollará un comercio muy importante que va a ser el sustento fundamental de esa economía y que va a explicar que la huella de Cojedes y el éxito de San Carlos Cojedes en la colonización. Ese éxito es el que va a llevar a los capuchinos allá en los altos llanos centrales de Venezuela desde esa perspectiva, a fundar junto con los pueblos de misiones en 1723 el pueblo de españoles de Calabozo, fundado exactamente igual con las mismas características con las familias canarias. Es bastante significativo que Canarias no participó en la política misional en Venezuela, ni en el conjunto de América. ¿Por qué? Porque, entre otros factores, Canarias fue conquistada prácticamente en el norte de África, un archipiélago del norte de África que fue ocupado por los españoles y conquistado de forma casi simultánea al proceso que se estaba dando en la América española.
Eh, pero sin embargo, curiosamente, los capuchinos, que fue una orden que nunca se estableció en Canarias, contó en estas misiones con 2 canarios que participaron en estas misiones, que fueron reclutados, probablemente eran franciscanos, y fueron reclutados, curiosamente, todos reciben el nombre de las Canarias, simplemente genérico con un apellido. Y estas familias canarias van a jugar un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque la migración canaria desde el 1670 crece de forma vertiginosa y es una migración familiar y rural. Es una característica singular en este proceso. Y al mismo que se ve en Cuba, que se ve en Puerto Rico, Santo Domingo, en Venezuela, tiene un gran desarrollo esa migración familiar que va a convertirse en una migración que va a desarrollar la ganadería en la región, primero de San Carlos Gojede y en el caso que nos ocupa de la villa de Calabozo, gracias a su asentamiento en la zona. Aunque en principio la villa está controlada por los capuchinos y los capuchinos tienen el poder jurisdiccional eclesiástico y la posibilidad de elegir un teniente gobernador en ella, son las familias canarias las que empiezan a desarrollar esa política de negocios y de desarrollo económico. Y están ya desde los primeros momentos. Es significativo que en la fundación de Calabozo, autorizada por el gobernador Portales en 1723, en sus fundadores se integraban isleños procedentes de la frustrada colonización de Guayana, junto con otros que se habían asentado en Garagua o en San Carlos. El 1 de febrero de 1724 se funda Nuestra Señora de Candelaria, la patrona de las islas, y todos los santos de Calabozo con 12 vecinos fundadores con su familia. Entre ellos Juan Borges Méndez, que había sido regidor en San Carlos, o el icodense Adrián Francisco Delgado, emigrado con sus padres, Salvador Delgado y María González. Tras residir en Villa de Cura, se afincaron en esta naciente localidad. Calabozo surgió con la viva oposición de los hacendados caraqueños que querían, cosa que van a practicar incluso hasta la propia guerra de independencia, hacerse como grandes terratenientes sobre la zona de los llanos. Y se opusieron a la fundación, empezando en ello intereses personales, el mismo alcalde Ruiz Fernández de Fuenmayor y otros significados miembros de la élite mantuana, que llegaron a poseer composiciones de tierras en la región. El parentesco y la alianza con el resto de los capitulares era considerable. El mismo 21 de febrero de 1724 solicitan el cese de la población, que obtienen el 18 de mayo de 1724, pero los capuchinos no lo aceptan y se alían con el cabildo de San Sebastián de los Reyes para proseguirla. Es su valedor el palmero hacendado en el Valle de Orituco, Tomás Cipriano de Sotomayor. Con sus pobladores hambrientos de tierra, insurge frente al latifundio que lo cercaba. Su lucha tenaz fue asentarse en pequeños actos que permitió romper en aquella zona por un tiempo el latifundio. La reincorporación de Portales desaparece momentáneamente la destrucción. En 1727, el capitán canario Bernard B. Álvarez de Santiago es nombrado su primer teniente de justicia. Pero la presión oligárquica continúa. El gobernador García de la Torre en 1732 dictó una sentencia que confirmaba la existencia de títulos en torno a 5 leguas de hacendados caraqueños, pero los títulos de composición estaban viciados porque debía prevalecer el interés general, al acaparar extensiones ilimitadas por irrisorias cantidades de dinero sin confirmación real. Los primeros pobladores isleños procedían de San Luis de Cura, como el buenavistero Gregorio Báez y la santiaguera, los dos de la isla de Tenerife, Rufina González Ramos. Una de sus hijas que se en primeras nupcias con el herreño Juan Pérez Padrón, que jugará un papel importante en la defensa de Calabozo, y en segundas con el icodense José Francisco de Miranda, futuro teniente de justicia de la villa. Por tanto, toda una serie de familias canarias que se enlazan. Es un caso muy parecido a San Carlos, van a continuar y se van a seguir reproduciendo y mezclando y casando con canarios. La endogamia es uno de los rasgos característicos de la migración canaria en estos dos asentamientos, y eso explica la enorme huella de los isleños dentro de él. El nacimiento de Calabozo, por tanto, fue conflictivo por las ricas extensiones de hatos ganaderos colindantes que despertaron el interés de los oligarcas mantuanos que alegaban tener derechos de propiedad. La contraposición entre pobladores y los capuchinos también fue uno de los rasgos de estos tiempos, especialmente en la época de Fray Francisco Vejel. Por sus recelos ante los colonizadores, trató de expulsar a varios de ellos, como el icodense Adrián Delgado, y restringir la villa a solo 45 vecinos.
El lagunero Diego Domínguez Rojas, más tarde oligarca mautuano, fue uno de los fundadores y fue uno de los que pleiteó por obtener las tierras. Una villa que parecía deprimida y con sombríos nubarrones adquiere carta naturaleza como tal. Sus familias se constituyen en una poderosa oligarquía que expande sus tierras por los llanos del Apure. En 1752 se libera de la tutela capuchina y accede a la consideración de parroquia secular. Ya no dependen de los frailes capuchinos. Con anterioridad a esa fecha, los gobernadores habían promovido la tenencia de justicia que dependía de los misioneros, y todos ellos eran generalmente canarios, pertenecientes a la familia fundadora, Bernabé Álvarez, Pedro Luis Mirabal y Enrique Antonio González Araña. Pero en 1747 accedió al cargo José Francisco Miranda, considerado un foráneo por la élite local, gracias al apoyo de los misioneros. Este icodense, natural de Tenerife, había casado con uno de los isleños fundadores y se le acusa de ejercer el tráfico clandestino, pero el tráfico clandestino a través de los ríos, del Apure, del Orinoco, hacia islas como Barbados, era la base fundamental de la economía. En 1751 el gran canario Dionisio Grimón y Rojas hace cargo del que es cesado, pero empieza a desarrollarse un crecimiento considerable de la ciudad y eso exige y demanda para ellos ya crear y constituir un ayuntamiento. Y es un hecho central que en 1774 se confirma el título de Villa Eximida, aunque ya se había usado esa denominación desde su fundación, y se constituye su primer cabildo. En 1778 solicita que recayese en el vecino el cargo de teniente de justicia mayor. Entre los firmantes se encuentran los canarios Juan José Orama, José García y Lorenzo Francisco de Quintana. Es curioso que esa identidad de origen se plaza en la función, simbólicamente en la función de la Candelaria. En el cabildo concurre en función solemne. Todo ello nos permite justamente que el crecimiento considerable de la localidad, que en 1786 habían 116 hatos y haciendas, 1.800 mulas, 25.000 caballos, 77.000 reses, y en 1800, con un total de 4.700 habitantes, había 1.502 blancos, 156 indios, 2.066 pardos, 227 negros y 884 esclavos. Esto que es significativo porque al colocar un pueblo de españoles, y con esto concluimos, en torno de los indios, de misiones de indios, eso favoreció justamente el proceso, eso ya lo dejó claro Humboldt en 1799, el proceso de mestizaje que va a ser fundamental para entender la sociedad de los llanos que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII y en el cual la creación de la vía de Calabozo fue un jalón fundamental. Muchas gracias.